Buenos días compañeros. Eh, Les doy la bienvenida al curso taller, al primero, que se llama Hacia una práctica docente colaborativa en las áreas de acceso al conocimiento. Este video prácticamente es un pequeño video introductorio donde yo les voy a explicar lo que se tiene que hacer para llenar el cuaderno de trabajo, que les muestro y que les voy a compartir en el grupo que se creó, en el grupo de WhatsApp. De hecho, les voy a compartir el mismo archivo de dos formas diferentes. Por si van a trabajar con computadora, entonces les recomiendo que utilicen este archivo. Y si no van a trabajar con computadora, si van a imprimir el material, entonces para que tengan los espacios libres para contestar las preguntas o las actividades que hay que hacer. Entonces yo le voy a mandar esos dos archivos al grupo y ya ustedes pueden escoger o bien descargar los dos si lo consideran necesario. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver un poco del índice de los temas que tiene este manual, que es la práctica docente en la nueva escuela mexicana, organización de la enseñanza y el aprendizaje, aprendiendo a trabajar desde la disciplinariedad, aprendiendo una nueva visión para la enseñanza colaborativa y la sección de trabajo colaborativo. Si se fijan aquí, bueno, yo agregué esta relación de actividades y páginas porque como nos van a pedir evidencia, considero que es importante que identifiquen ustedes dónde están las actividades y cuántas son. Si se fijan, son 29 y se encuentran en las diversas páginas que ahí se muestran. Para la cuestión que nos compete o que es necesario llevar a cabo, les comento que las primeras 4 secciones, 1, 2, 3, 4, se van a trabajar de forma individual. Y la última sección, la sección de trabajo colaborativo, se va a trabajar en equipo. Como vamos a tener varias secciones, varios cursos en línea o a distancia, el último de ellos, aparte, debe ser presencial. Entonces, como este trabajo, el de la sección de trabajo colaborativo es en equipo, pues considero que podemos dejarla, esa sección, para cuando trabajemos de forma presencial y aprovechar para llevar a cabo cada una de las etapas, trabajarlas en equipo con los que tengan oportunidad de participar, de asistir pues en el lugar, fecha, hora que se nos vaya a programar. Ok, bueno, pues si se fijan, aquí vienen las actividades y las páginas. Entonces yo me voy a ir actividad por actividad de las primeras 4 secciones para mostrarles lo que hay que hacer. Yo le escribí algunas observaciones o algún tip que yo considero importante, que a mí me serviría o que considero importante para que ustedes lo tomen en cuenta también y ojalá les sirva. Y si ustedes entienden lo que hay que hacer en las instrucciones, pues adelante. Y es importante subrayar que el archivo, este manual, es interactivo, es decir, que en la sección para contestar uno puede activar el cursor y empezar a escribir. Si tienen la oportunidad de trabajar con una laptop, pues se les va a facilitar más porque nada más tienen que escribir lo que consideren como respuesta para cada actividad, para cada pregunta. Y de lo contrario, pues la otra opción sería que utilizaran el archivo que no tiene observaciones para que ustedes de su puño y letra contesten la actividad. Bueno, pues vamos a empezar con cada una de las actividades y les voy a ir mostrando
lo que hay que hacer a grandes rasgos. Ustedes van a contar con asesoría de mi parte en lo que ustedes requieran. La mayoría de las actividades se tiene que contestar de manera reflexiva con base a lo que ustedes consideren. Por ejemplo, en el punto 1 se habla de la práctica docente en la nueva escuela mexicana. Ese es el tema principal, que es el que nos compete y el que nos relaciona, ¿sí? Porque pues nosotros damos clase, impartimos sesiones de clase frente a grupo. Y nos vamos a la primera actividad, que está en la página 9 y 10. Si se fijan, la primera actividad tiene unas preguntas, pero también tiene una especie como de libretita. Si yo le doy clic, ahí me aparece un cursor. Esta información que está aquí les puede servir para contestar la pregunta. Gestión escolar participativa. Dice, lee la información de la página 6 donde se explica el concepto de gestión escolar participativa. Entonces yo lo puse ese texto, pero ustedes lo pueden borrar. Lo seleccionan y lo borran para que ustedes contesten la pregunta. Bueno, o la actividad. Luego dice, práctica educativa en el día a día. También le puse aquí una observación, lee la información de la página 7 donde se proporciona información relacionada con la práctica educativa. Y luego viene diagnóstico del grupo, basándote en tu propia experiencia, ¿qué puedes aportar sobre el tema de diagnóstico del contexto escolar? Luego viene la continuación, que es otra actividad con varias cosas para contestar. Por ejemplo, organización de los contenidos, estrategias metodológicas y evaluación. ¿Sí? Y ahí nos van a empezar a preguntar cómo es que nosotros realizamos cada una de esas actividades en nuestra aula con nuestros alumnos. Y, por ejemplo, en la evaluación, ¿qué factores incluyes al evaluar a tus alumnos? O sea, ¿cómo los evalúas? Pues, sí, básicamente. Luego tenemos la actividad 2. Dice, para iniciar este subtema te invitamos a realizarte los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo llevas a cabo la enseñanza de tu disciplina? Si se fijan, aquí habla de disciplina. Por ejemplo, ¿cuál sería mi disciplina? Bueno, pues yo doy todas las materias, pero me puedo enfocar a una de las que considero más importantes, que para mí pues, son las matemáticas. Entonces, si ustedes no quieren entrar en controversia, pues enfóquense en un área específica y por medio de esa empiecen a contestar. Por ejemplo, dice, ¿cómo llevas a cabo la enseñanza de tu disciplina? ¿Qué elementos consideras para la organización de tus enseñanzas, de tu enseñanza? Si escriben al espacio las respuestas, yo les puse aquí algunas observaciones. Igual, si aquí no las alcanzan a ver, tomen en cuenta que yo les voy a mandar el archivo. Entonces de ahí pueden ampliar si lo consideran, pueden checar las observaciones que les puse y utilizarlas como una base, si así lo consideran, para contestar lo que ustedes consideren pertinente. ¿Sí? Bueno, continuamos con la actividad 3. Recuerden que son 29, pero las últimas 5 me parece, son de las etapas, entonces esa es la que vamos a dejar pendiente. Dice, contemplando la información anterior, ¿qué tipo de estrategias consideras podrías diseñar para la enseñanza de tu disciplina? Escribe en el espacio tu respuesta al cuestionamiento y no la olvides, ya que después la podrás compartir en la actividad colectiva. Es lo que les comentaba. En la actividad colectiva, la que es el del trabajo colaborativo de las etapas, esta actividad en especial nos puede servir como base dependiendo de lo que vayamos a contestar. Sí, por ejemplo, dice, para esta pregunta les recomiendo que utilicen información actual, no necesariamente alguna que crean ustedes que puedan servirles, sino aquellas que les han servido a través de los años en su labor docente. Algunos ejemplos de estrategia de enseñanza son los siguientes y ahí vienen algunos ejemplos. Ya sería cuestión de analizarlos para ver cuáles aplicamos o podríamos aplicar, porque hay una actividad más adelante que nos pide eso, que si no tenemos alguna actividad, alguna estrategia, pero quisiéramos implementarla, ¿cuál sería?
Lógicamente que debemos tener conocimiento sobre lo mismo, por eso pues, sobre los tipos de actividades. Actividad 4, finalmente a partir de todo lo revisado y conforme a tu experiencia, muy importante, conforme a tu experiencia. ¿Consideras que tienes algún área de oportunidad o tendrás que realizar un cambio en la forma de enseñar tu disciplina? ¿Existe alguna metodología que no pertenezca a tu área de acceso al conocimiento, pero que creas que puedas utilizar? Escribe tu respuesta a los cuestionamientos en el siguiente espacio. Al contestar esta actividad, esa es una recomendación que yo estoy haciéndoles. Tendremos un mejor panorama sobre lo que tenemos en este momento y lo que nos faltaría aprender o desarrollar. En dado caso, quizás sigamos con alguna duda, pero es probable que a este nivel tengamos una mejor perspectiva de lo que necesitamos lograr en caso de que aún no lo tengamos. Bueno, la que sigue, actividad 5. Si se fijan, esa tiene muy poco espacio. Entonces, ahora sí que hay que adaptar la respuesta al espacio que tengamos disponible. Recuerda alguna o algún docente que tuvo un impacto en tu formación académica. Describe cómo era su forma de conducir a clase. Pues ahí les puse también una pequeña observación. La actividad 6. Recuerda algún curso de capacitación. Igual manera, primero un maestro que te haya llamado la atención y que quizás pudieras usar como ejemplo, pero también un curso o capacitación significativa, ¿sí? Y que lo describas en general. ¿Qué estrategias se implementaron para tu aprendizaje, que fuera significativo? Es decir, pues que aprendieras algo, ¿no? Actividad 7. Ahora desde tu práctica docente, ¿cuál consideras es tu rol como docente durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje de tus estudiantes? Igualmente le puse unas observaciones, unas preguntas que te pueden servir como guía, como base para contestar esa actividad. Y actividad 8, dice, con base en lo revisado, reflexiona y responde las siguientes preguntas. La siguiente pregunta, perdón. ¿Cómo desarrollarías el aprendizaje centrado en la y el estudiante tomando en cuenta las áreas de acceso al conocimiento? Bueno, también les puse algunas recomendaciones. Te recomiendo que utilices como ejemplo alguna sesión de clase que te guste llevar a cabo con tus alumnos y que disfrutes al realizarla. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar las lecturas comentadas, que consisten en que mis alumnos me ayudan a leer algún texto por párrafos, con el fin de que todos participemos y yo aprovecho para comentar alguna observación cuando así lo considero, además de que los alumnos deben poner atención para leer y no se pierdan cuando les toque participar. Me doy cuenta si su nivel de lectura se ha mantenido o ha mejorado, o en el peor de los casos que ninguna de las dos, que en realidad cuando los pongo a practicar les sirve mucho. Actividad 9. Antes de iniciar te sugerimos responder la siguiente pregunta y escribir tus respuestas. ¿Conoces alguna estrategia para fomentar el aprendizaje activo y situado? Si tu respuesta es afirmativa, ¿cuáles conoces? Y ahí les puse algunos ejemplos de actividades de aprendizaje activo y actividades o ejemplos de aprendizaje situado, ¿sí? Por si no estamos tan familiarizados con esos conceptos, bueno, pues también tengamos una idea de lo que son. Luego sigue la actividad 10. La actividad 10, si se fijan, viene un espacio muy pequeño, pero lo que se pide, dicen, lista las actividades docentes que realizas para preparar tu asignatura al inicio de cada semestre escolar. Y aquí le puse yo una observación a ustedes. Puedes incluir las actividades previas al inicio del ciclo escolar como las planeaciones, los cursos de formación continua, las cuestiones administrativas, la selección de asignaturas, de material didáctico, etcétera. Bueno, aquí también le podemos agregar los horarios, la carga de materias, ¿sí? O sea, lo que nosotros consideramos. Porque aquí habla en general de cómo se prepara la asignatura. ¿Por qué, por ejemplo, un horario sería importante? Pues porque primero tenemos que saber que vamos a impartir esa materia y en mi caso, pues yo no tengo con quién pelearme, ahora sí que pues yo doy todas las materias y pues yo me reparto todas las materias, ¿verdad? Pero bueno, así está la situación. Luego
viene la actividad 11, que es una comparativa entre la forma como impartíamos o como impartimos las clases en marzo de 2020 y cómo las impartimos en marzo de 2021, un año después, ¿sí? Cambió algo, siguió igual, etcétera. Luego viene la actividad 12. Con base en esta breve información sobre algunos elementos que contempla el diagnóstico de contexto educativo y conforme a tu experiencia, escribe qué otros factores y retos del contexto externo podrían influir en el proceso educativo de tu plantel. Yo considero que tenemos muchos factores, muchos. Entonces, ahí les puse unas observaciones. Si las quieren tomar en cuenta o si ya tienen la idea, pues simplemente plásmela. Luego la actividad 13 habla del contexto interno. De igual manera tenemos muchos factores que se inmiscuyen, que tienen que ver con el contexto interno. La actividad 14. Ahora te pedimos leer y responder los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo llevas a cabo la organización de los contenidos de las asignaturas que impartes? ¿Qué elementos consideras para dicha organización? Igual, viene ahí, les escribí algunos tips, algunas observaciones que yo, por ejemplo, tomaría en cuenta para contestar esa actividad. Luego la actividad 15, a partir de la información anterior y con base en tu experiencia, ¿cuál será tu definición de contenidos? Muy importante, de hecho en una página anterior, ahí les pongo cuál, viene el concepto que dio a conocer un autor. Nosotros podemos buscar nuestro propio concepto o dar a conocer nuestro propio concepto, pero también hay otra pregunta que dice, ¿qué le agregarías tomando en cuenta lo referido en el artículo 3 constitucional? Perdón. Escribe en el siguiente espacio tus respuestas a las preguntas. Voy a regresar tantito. Ahí viene un concepto, ¿sí? Del tema que estamos hablando. Y luego aquí viene lo que dice el artículo 3 constitucional, ¿sí? Que es como un complemento. Y con base a eso, pues se les pide que contesten dos preguntas relacionadas tanto con el concepto como con la información que viene en el artículo 3 constitucional. Luego viene la actividad 16. En la actividad 16 les puse varias observaciones, incluso le puse una página para que se basen en ella y ustedes puedan contestar esta. Esta es de las que yo vi un poquito más complicadas, ¿sí? Pero pues que podemos retroalimentar de ser necesario en dado caso para completar, para lograr culminar esa actividad, ¿sí? Luego viene la actividad 17, que si se fijan tiene poco espacio. Dice, a partir de tu reflexión y experiencia, a partir de tu experiencia y reflexión de tu práctica, ¿qué opinas de lo propuesto? ¿Qué tan fácil o difícil consideras será aplicarlo a la enseñanza de tu asignatura? Escribe tu respuesta a los cuestionamientos en el siguiente espacio. Y como observación les escribí, es importante conocer tu opinión al respecto, por lo que considero que sería excelente que externes tu opinión al respecto, para poder darnos una idea de en qué medida estamos entendiendo los retos que tenemos como docentes con la implementación de la nueva escuela mexicana y todo lo que ello involucra. Ese sería como una forma de medir lo que estamos entendiendo acerca de la nueva escuela mexicana, que sinceramente es todo un tema, ¿eh? Y yo siento que no tiene precedentes, no ha habido ningún modelo que se le asemeje a lo que se quiere o que se le acerque incluso a lo que se quiere lograr con la nueva escuela mexicana. Yo creo que así estamos todos. Yo he estado en cursos virtuales, en cursos presenciales y sinceramente siempre me quedo con preguntas. Pero bueno, poco a poco y entre todos podemos ir sacando las dudas. Actividad 18. Aquí ya no le puse yo pregunta porque ya viene incluida. ¿Cómo interpretas dicho esquema? ¿A qué proceso de tu propia reflexión se refiere? Y escribe tu respuesta. El esquema es este que viene aquí, ¿sí? Es cuestión de que le den
Dice, aprendiendo a trabajar desde la disciplinariedad. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos? De forma individual en el aula o en el plantel. Y reflexión colectiva de la práctica docente en el aula o en el plantel. Es decir, si tú trabajas con más de con otro docente o más de un docente, bueno, ¿cómo trabajas? En mi caso yo no puedo darme ese lujo, yo trabajo solo. Entonces, pues mi reflexión tendría que ser individual nada más, tanto en el aula como en el plantel. ¿Ok? Bueno, seguimos en la página, perdón, en la actividad 19, en la página 56. Aquí también ya tiene sus preguntas. ¿Cuál es la disciplina o asignatura que impartes? Bueno, yo les recomiendo en algunas actividades, en algunas observaciones, que se basen en la que más les agrade, en la que sea de su perfil o la que más disfruten al impartir, ¿sí? Y con eso, con base a eso, contestar la pregunta. Y luego la otra, ¿qué disciplina o asignatura de tu plantel escolar crees que es muy diferente a la tuya? Pues, por ejemplo, en mi caso, yo doy matemáticas y pues una diferente, pues es la que es de, por ejemplo, de sociales, de historia, que es prácticamente pura teoría, ¿sí? Actividad 19, ya está. Vámonos ahora a la actividad 20. Aquí es algo curioso porque viene la pregunta dentro del recuadro para contestar y no hay espacio. Entonces, pues más que nada sería utilizar esa pregunta como un referente, vamos a llamarlo así. Dice, ¿qué significa trabajar interdisciplinariamente en mi práctica docente? ¿Qué ventajas existen en el trabajo interdisciplinario? ¿Y qué obstáculos me encontraré al trabajar interdisciplinariamente? Bueno, casi al final del manual viene un cuadro. Ese cuadro tiene tres tipos de disciplinariedad, ¿sí? Y nos puede servir como base para entender la diferencia entre uno y otro. Aquí viene otra pregunta, perdón, otra actividad y también el espacio donde debemos contestar pues no está tapado, está cubierto por una pregunta. ¿Qué es lo que trasciende en mi práctica docente para que pueda llamarse transdisciplinaria? Los métodos, las teorías, los esquemas cognitivos, desde mi experiencia docente, ¿cómo adquiero esos esquemas? Bueno, igual que sea como un referente nada más porque no hay espacio donde contestarlo. Luego la actividad 22 dice, ¿has trabajado en alguna de las experiencias anteriores? Anota en cuáles. Bueno, en este caso hay que leer esta parte donde habla el punto 4, aprendiendo una nueva visión para la enseñanza colaborativa. Dice que el aprendizaje colaborativo es la estrategia fundamental de los enfoques actuales de desarrollo profesional docente y su esencia es que los docentes estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas en un contexto institucional y social determinado. Y luego hay que leer esa parte para saber, aquí habla también de algunas experiencias efectivas de aprendizaje profesional colaborativo y las experiencias que favorecen el aprendizaje profesional colaborativo son bastante diversas. Ahí vienen varios ejemplos: redes, expediciones, pasantías, residencias, comunidades de aprendizaje, comunidades virtuales de aprendizaje, etcétera. Bueno, y si has trabajado en alguna de las experiencias anteriores, en mi caso sí, porque yo he sido eh, facilitador de prepa en línea. Es un trabajo 100% virtual. Entonces sí he tenido oportunidad de trabajar tanto como docente, por decirlo así, como asesor virtual, pero también como alumno, porque también he llevado cursos en línea. Actividad 23, escribe en el espacio de al lado qué es lo que más te gustó de aquella experiencia. Bueno, igual, complementar un poquito de la actividad anterior. Dice, en caso de no haber participado aún, comparte cuál ha sido el motivo. En caso de que no hayas tenido la oportunidad, pues también decir por qué razón. Luego tenemos la actividad 24. De acuerdo con tu contexto, ¿crees que es posible crear una comunidad de aprendizaje con tus colegas? ¿Te gustaría participar en una? Escribir la respuesta a dichas cuestiones y el por qué. Bueno, pues también hay que ver si fuera posible en el caso de nosotros, a menos que el trabajo sea dentro del aula o la escuela, pues sería difícil que pudiéramos trabajar nosotros por las distancias tan grandes que tenemos entre los municipios que tiene nuestra zona, ¿sí?
pero igual pues hay que tratar de contestar lo que consideremos. Y si se fijan, aquí ya vienen las etapas: etapa 1, etapa 2, creo que está la etapa 5, y es a partir de la actividad 25 hasta la 29. Entonces esto es lo que yo les comentaba, que si consideran, si quieren contestarlo, si no, nos esperemos al trabajo en presencial para entre todos hacer equipos y contestar las preguntas que vienen en cada una de las etapas, que sinceramente están interesantes, ¿eh? Incluso algunas les puse algunas observaciones. Por ejemplo, la etapa 2 está muy interesante porque habla sobre un tema del ambiente, ¿sí? Y luego viene una serie de preguntas y también viene una tabla que tenemos que utilizar, basarnos en ella para contestar las preguntas que vengan aquí. Si se fijan, recalca mucho que diga en equipos de trabajo. Y luego vienen las etapas, dice las etapas, bueno, de la actividad que viene aquí, que son la A, B, C, D y nada más. Y al final dice, una vez que terminen y para cerrar esta etapa, respondan de manera general la siguiente pregunta: ¿qué elementos didácticos necesitarían para enseñar la temática del ejercicio mediante la metodología de aprendizaje basado en proyectos? Está muy interesante. Y para complementar, yo les agregué 3 páginas. Ustedes pueden buscar alguna otra si así lo consideran. Pero yo estuve investigando en esas páginas y viene la información sobre los elementos didácticos que tiene la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Luego viene la actividad 27, que es la etapa 3. Y este es el cuadro que les comentaba sobre los tipos de disciplinaridad: el multi, el inter y el transdisciplinario. Luego viene la actividad 28, que es la penúltima y que corresponde a la etapa 4. Y por último viene la etapa 5, que dice: ha llegado la hora de establecer acuerdos. Y aquí al final dice: conforme a lo que en conjunto determinen y establezcan, escriben los acuerdos a los que llegan. Escriban aquí los acuerdos, y si se fijan, hay bastante espacio. Yo considero que es un espacio considerable para contestar aquí los acuerdos a los que se lleguen. Y al final pues dice: en la cima, felicidades, has concluido el curso taller 1. Bueno, esperemos llegar a esa parte para que podamos aprovecharlo y aprender lo más que se pueda. Por mi parte es todo por el momento. Recuerden que vamos a estar por ahí conectados en el WhatsApp para cualquier duda que tengan, tratar de aclarárselas, y pues que me tengan la confianza para entre todos sacar esto adelante, porque la verdad es todo un reto. Yo lo llamo así, es todo un reto esto de la implementación de la nueva escuela mexicana. ¿Sale? Bueno, por lo pronto me despido. Saludos.